Quiero comenzar por volver a algo que ya dije en otra oportunidad. Es muy posible encontrar hombres y mujeres cuya obra nos suscite una gran admiración. Y eso está muy bien y lo necesitamos, porque esas obras que son altamente valiosas nos ayudan a entender la existencia y con la existencia obviamente la relación con los demás, la relación consigo mismo, etc. Pero es también una gran fortuna poder uno encontrar en la vida hombres o mujeres cuya existencia se constituya en un referente, en un paradigma, porque suscitan en nosotros la admiración por ellos, por la forma en que encaran la vida o la encararon, la forma en que construyeron una relación propia con la sociedad, con los seres de su entorno más cercano, etc. Seres admirables, porque así como uno aprende de las ideas, y de ahí la importancia de saberse aproximar a aquellos y aquellas que nos han legado grandes reflexiones y pensamientos que inciden sobre nosotros para orientar mejor nuestro propio camino en la vida, también es muy importante aprender de la existencia concreta que supieron plasmar. Ahora, lo que es muy difícil es encontrar a alguien que conjugue en uno el reconocimiento simultáneo por su obra y por su vida. Eso ya sí es muy excepcional. Es más frecuente encontrar quienes han hecho una obra valiosa, pero que no son unos referentes que sean ejemplares en su existencia. E incluso, ya también lo dije en otra oportunidad, uno puede perfectamente hallar esa contradicción entre una obra muy bien lograda y una vida que no tiene nada de admirable. Para poner un ejemplo al paso, los escritores que habiendo conseguido una obra que logra preservarse en la memoria de la humanidad, cuando vivieron fueron soportes, promotores e incluso ejecutores del nazismo, para poner un solo ejemplo. Entonces, escritores tan grandes como Knut Hamsun o Ferdinand Selin o Günter Grass o R. Pound, para hablar en literatura, porque podría uno también decir que es lo propio que sucedió con las ciencias, el caso de Heisenberg en la física, o en la filosofía como Heidegger, o en la crítica política como Ernest Junger, crítica política y artística como Ernest Junger, o como Carl Smith. Hombres que nos han legado una obra que incluso sigue siendo todavía referente para nosotros, y sin embargo pues sus vidas estuvieron favoreciendo eso tan ominoso que fue el nazismo. Por ende, que uno pueda toparse con alguien que le hace brillar los ojos a uno cuando uno lee lo que dejaron, pero también cuando uno se aproxima a su vida, eso es muy excepcional. Y si bien nosotros en el seminario, pues tenemos como cometido estudiar con cuidado y detenimiento a Chekhov y a Kafka en sus obras, particularmente en la dimensión cuentística de ellas, y ahorita me quiero centrar en Kafka porque ya hice algún breve comentario sobre Chekhov. Si bien vamos a centrar nuestra atención en eso, no está de más
que situemos el valor de lo que fueron ahí, como en el caso de Kafka, como el hombre concreto que vivió 40 años y 11 meses, pero que en ese tiempo le alcanzó de un lado para dejarnos lo que nos legó en su escritura, pero de otro lado la disposición y la actitud que adoptó en la existencia. Y por eso Kafka para mí es también un hombre que yo puedo caracterizar, aunque esto no tenga un mérito intelectual, pero me tiene sin cuidado, porque la vida no es solamente el mérito intelectual, sino la concreción efectiva que logra alguien con su existencia. Y esa concreción que hace una buena vida es indefectiblemente en relación a otros. Entonces, Kafka es un hombre que en esos 40 años y 11 meses plasmó una existencia en la que tan importante era la escritura como establecer un vínculo con los demás seres humanos que tenían que ver con él, que fuese un vínculo que del lado de él, de Kafka, fuese lo más favorecedor posible para el otro. Es decir, un ser que sabe vivir no solamente para sí, sino en relación a los demás, que tiene sensibilidad por el otro, que esa sensibilidad que puede plasmar en su escritura se traduce también a la sensibilidad que ejerce en la vida, que repito, eso no es muy frecuente encontrarlo. Estamos llenos de pensadores y pensadoras de altísima valía en sus logros intelectuales, pero de vidas que uno no encuentra, cómo decir, me son admirables. Kafka es un hombre admirable. Y yo no tengo ningún reato en decir Kafka era un buen hombre, porque no es muy común que se le quiera reconocer a estas figuras egregias su calidad propiamente humana en el ejercicio de sus vidas, porque se piensa que su único valor, el único que habría que atender, es el intelectual. Pero he dicho, uno aprende de las ideas, pero aprende también de las existencias. Uno necesita referentes y en todo momento de la vida uno necesita referentes que le sirvan de soporte o le permitan una línea de proyección para ir construyendo también su propio destino. Kafka era un buen hombre y era un hombre de esos que si uno se lo encontrara algún día por casualidad y tuviera que sentarse a hablar con él, uno lo habría hecho maravillado y agradecido de la fortuna de cruzarse con alguien de semejante calidad. Yo voy a mencionar en tono muy anecdótico algunos aspectos de la vida de Kafka que refrenden lo que acabo de decir, porque me parece que su literatura está de sobra, pues está ya calificada como una literatura admirable y una de las muestras de eso es que hemos constituido un seminario donde somos 130 y tantos que queremos seguir la lectura de Kafka. Pero lo que no es tan reconocido, y muchas veces es porque se desconoce, es la gran valía de Kafka como ese hombre de carne y hueso que vivía día a día en relación con un puñado de gente que constituía su mundo cercano, pero que era también capaz de trascender la inmediatez de su propia vida para preocuparse por el destino del ser humano en general. Voy a mencionar así al paso dos o tres asuntos que me sirvan para poder mostrar esto que estoy diciendo de Kafka y para, bueno, por lo menos me permitan que yo pueda
señalar que para mí es un hombre admirable, un hombre que es ejemplar y que recupera en uno la confianza en que la humanidad no necesariamente está apostada al desastre, a la barbarie, a la atrocidad, al egoísmo, etc. Lo primero que se me viene a la memoria es Kafka como trabajador, como funcionario. Sabemos que Kafka trabajaba y tenía un cargo destacado en una compañía estatal, que era el Instituto para seguros de accidentes de trabajo. Recordemos, esto es en la primera década del siglo XX. Kafka entra como en 1906, me parece, si no me falla la memoria, o 7, pero en todo caso es por ahí. Y en la segunda década, la que va del 10 hasta el 19, en que Kafka se jubila muy joven, precisamente porque había contraído la tuberculosis, esta se había desarrollado y finalmente le imposibilitó trabajar. Pero ¿por qué hago alusión a Kafka en el Instituto de Seguros para Accidentes de Trabajo? Porque Kafka, como funcionario y un funcionario destacado de una compañía que era una compañía estatal, tenía que vérselas permanentemente con los empresarios, con los medianos o grandes empresarios, que eran muy renuentes en esa época, lo siguen siendo ahora, pero en esa época imagínense cuánto más, para cubrir las cuotas que sirvieran para la constitución de los fondos que respaldaran a los obreros, a los trabajadores que tuviesen la desgracia de un accidente laboral, un accidente que los lesionaba y que muchas veces eran lesiones crónicas que los inhabilitaban ya por el resto de la vida. Apenas se estaba comenzando a constituir una conciencia de que el Estado tenía que velar por la seguridad social, en este caso bajo la forma de pensionar a trabajadores que tuviesen esa desgracia de accidentarse. Bueno, Kafka como funcionario pudo haber sido un burócrata que simplemente llenara papeles, exigiera requisitos, volviera ese camino tortuoso, tratara de minimizar los derechos de los trabajadores y se pusiera del lado de los empresarios para obtener de ellos prebendas, favores, etc. Todo lo contrario. Y puedo mencionar rápidamente tres aspectos en donde se ve el profundo compromiso de Kafka con los trabajadores. El primero es que cuando acaecía un accidente de esos, pues había una disputa porque eso no estaba reglamentado nítidamente, apenas estaba comenzando pues una jurisprudencia al respecto de cuál debía ser la compensación o, o el monto pensional que tuviera un trabajador, porque muchas veces eran renuentes a reconocerle incluso un dinero compensatorio, ya no hablemos de pensiones, eso era una lucha por conquistar eso. Y Kafka batallaba contra esos empresarios en defensa de los obreros o de los trabajadores que llegaban con una mano amputada, con lesiones que los iban a dejar crónicamente afectados, y Kafka batallaba legalmente, echaba mano de sus recursos como abogado, como conocedor de la jurisprudencia y defendía a los trabajadores en aras de conseguir formas compensatorias que les permitiera en algo reparar la mala fortuna que habían tenido con el accidente. Y ahí era claramente alguien declarado a favor de los trabajadores, al punto que él alcanzó un cierto reconocimiento de que era un funcionario que cuando tenía que intervenir
en una discusión con los empresarios en relación, y esos accidentes eran permanentes, frecuentes, porque, y aquí viene una segunda intervención de Kafka a favor de los trabajadores, de los menesterosos, de los desprotegidos, de los don nadie, pues, y es que Kafka tenía que construir textos y por él era llamado siempre por los jefes para que redactara, pues ya sabremos por qué, que redactara esos pliegos en donde tenía que tratar de convencer, ofreciendo razones y argumentos a los empresarios de por qué esos trabajadores merecían que ellos se metieran la mano al bolsillo y compensaran pues en parte lo que ya iba a ser una pérdida para ese trabajador, muchas veces digo pues de por vida. Pero además de escribir y argumentar, y muchos de esos textos salían en publicaciones, Kafka, que era muy buen dibujante, dibujaba, ingeniaba, diseñaba máquinas que, aunque costaran más, fueran garantía de que esos accidentes no proliferaran como acaecía, porque los empresarios, para abaratar costos, no les importaba tener una maquinaria que era una permanente amenaza contra los trabajadores. Entonces, por ejemplo, un trabajador que tenía que aproximar mucho la mano o los dedos a una cuchilla, etcétera. Kafka tiene dibujos donde ha diseñado máquinas que buscan garantizar la mayor seguridad posible para el trabajador. Entonces, él no solamente argumentaba en términos verbales, sino que sustentaba gráficamente y libraba pues esas confrontaciones con los empresarios para conseguir que estos desembolsaran más recursos, ya no para la compensación económica o la pensión, sino para la garantía de que el accidente no acaeciera. O sea, que Kafka defendía a los trabajadores en el a posteriori del accidente, pero también en el a priori. Trataba de tener una posición en donde los empresarios entendieran que la garantía para que el trabajador no tuviese un accidente pues les implicaba desembolsar más recursos, pero que eso se correspondía con una justicia social y humana. Ese es otro ejemplo de un Kafka comprometido con ello. Pero también Kafka tiene un compromiso social y político. Ah, bueno, pero antes de hacer mención de eso, quiero leer un fragmentico del diario de él, en donde da testimonio de esa sensibilidad que le producen los trabajadores. En una época donde la conciencia social apenas estaba, digámoslo, comenzando a definirse como aquello que tenía que traducirse a luchas corporativas por parte de los trabajadores. Y hay un pasaje del diario de Kafka en donde Kafka dice cómo los trabajadores que llegaban allá a su oficina con una mano amputada, un dedo perdido, cualquier desastre, dice Kafka que esos obreros accidentados llegaban y dice en su diario, qué gente tan modesta, vienen a nosotros pidiendo, por favor, en lugar de asaltar el establecimiento y hacerlo trizas, vienen pidiendo, por favor. Ahí, en esos renglones, Kafka está diciendo los trabajadores no tienen todavía una conciencia de sus derechos y creen que es algo más bien nacido de la conmiseración que se les ha de tener, que no el cumplimiento de un derecho que debe acatar el Estado por un lado y los empresarios por el otro. Y un tercer aspecto en favor de los trabajadores es la conciencia social y política que tiene Kafka. Kafka se vincula como asistente asiduo a los mítines y a las reuniones de organizaciones
que particularmente adoptaban una posición muy crítica frente al poder establecido. Él asistía, por ejemplo, a una organización que en general era compuesta por jóvenes, pero una organización que difundía propaganda antimilitarista, y estamos hablando del periodo ya de la Primera Guerra Mundial, y, y bueno, muy crítica de las funciones represivas del Estado, etcétera. Una organización que defendía el derecho a que la gente se manifestara, se movilizara, a que no se incautaran libros, que no se prohibiera, por ejemplo, la publicación de las formas de pensar y entender críticamente el mundo. Obviamente en ese imperio austrohúngaro, estamos hablando en Praga y en general lo que después era la República Checa, pues estaba inmersa, sometida a la hegemonía del imperio austrohúngaro, es decir, a la preponderancia fundamentalmente pues que había entre Budapest y Viena sobre todo ese conjunto que constituyó el imperio austrohúngaro. Y entonces en esos eventos a los que él asistía, Kafka, y aquí voy a leer un pasaje de un comentario que se hace sobre él, dice, solía sentarse solo, iba frecuentemente, iba regularmente. Y fíjense esto, solía sentarse solo, nadie conocía al callado y atento espectador que apenas tocaba el vaso de cerveza que tenía ante sí, porque era una sala donde la gente se sentaba en mesas mientras los oradores estaban en el proscenio. A la salida del local se hacía la colecta, como era entonces costumbre, en favor de los presos políticos, de los mineros en huelga del norte de Bohemia, para cubrir los gastos de estos. Cada uno contribuía de acuerdo con sus medios, casi siempre con calderilla. Calderilla es monedas, pues. Los florines, que era ya una moneda de más valor, eran cosas raras. El silencioso asistente, esto es Kafka, entregaba modestamente y sin llamar la atención una moneda de 5 coronas, que era mucha plata. Y eso lo hacía siempre que iba. Es decir, él era un hombre que entendía que su lugar en la vida estaba en relación con otros seres humanos y que había en el mundo que luchar por derechos de justicia, de equidad, y no vacilaba en ponerse del lado de los desprotegidos, como diría Dostoyevsky, de los humillados y ofendidos. También yo podría mencionar otros asuntos que refrendaran esto que afirma de Kafka como un hombre admirable. Voy a mencionar de todas maneras la imagen que deja Kafka en alguien que lo amó y alguien a la que él amó inmensamente. Deducirán que estoy hablando de Milena Jesenská. En la vida de Kafka hubo 4 mujeres que fueron sus grandes amores, con las cuales pues hizo una historia, porque en su existencia fugazmente, en cuestión de 15 días, aparecieron 2 mujeres que él siempre recordó, cuyos nombres nunca supimos, pero que él siempre evocaba como 2 momentos distintos. Bueno, con una realmente fueron 2 encuentros mediados por un año de distancia, pero muy fugaces, pues de apenas unos cuantos días, y él los recordaba como momentos de particular dicha. Pero ya en la construcción de historias amorosas son 4 las mujeres que amó Kafka, que fueron Felice Bauer, con quien estuvo comprometido durante 5 años,
del año 12 al año 17, pues del siglo XX, y con quien estableció, bueno, pero eso será parte de otro día que hablemos de ello, un doble compromiso nupcial. En cada caso no, no llevado pues a realización, pero eso tiene razones que no permiten pensar que era un hombre caprichoso o un hombre que soltaba la palabra y no la acataba. Felisa Bauer es pues la primera mujer con la que Kafka construyó una historia. Después de Felice Bauer, él conoce en el año 18 a una mujer con la que tiene una relación que dura menos de un año, pero con la que también pretendió casarse. Una mujer, cada una de esas mujeres merece una atención aparte. Julie Borisek se llamaba esta segunda. Y cuando él estaba con Julie Borisek, es que él conoce a Milena Jesenská, que va a ser otra pasión desaforada suya. Bueno, con Milena está también más o menos un año, y hacia el final, cuando le falta un año para morir, no un año, unos meses, 8 meses, conoce la que fue la última mujer de su vida, que se llamó Dora Diamant, que era 20 años menor que él, pero una mujer también muy especial. Esas mujeres que amó Kafka, cada una tiene sus méritos y sus valores, aunque intelectualmente la única, digamos, que tenía un rango muy destacado era Milena Jesenská. Kafka las amó mucho. Milena fue un amor esplendoroso y terrible porque la amó con todas las fuerzas y al mismo tiempo, como todo amante que ama con todas sus fuerzas, sufrió también con todas esas fuerzas. Y cuando hacia el final de la vida, o mejor cuando ya Kafka ha muerto, Milena se escribía con Max Brod, el amigo de Kafka, y, y en una de esas cartas, hablando de quién era Kafka, miren la imagen que plasma de este hombre que ella amó también mucho, que amó mucho, pero que tuvieron una relación que hizo imposible el encuentro consumado como una pareja estable, entre otras porque Milena estaba casada con Ernst Pollack, de quien estaba también enamorada, aunque era una relación que le causaba muchas tribulaciones y muchos sufrimientos. Pero bueno, siempre estoy mencionando cosas que me llevarían por la tangente y eso tendría que ser para otra oportunidad. Pero esto es lo que le escribe Milena Jesenská a, a Max Brod sobre Kafka. Lo que se carga en la cuenta de la no normalidad de Frank, ella le decía Frank, no Franz, sino que le decía Frank. Vuelvo. Lo que se carga en la cuenta de la no normalidad de Frank es precisamente su ventaja. Las mujeres con las que él ha topado eran mujeres normales y no sabían vivir más que como mujeres. Yo creo más bien que todos nosotros, el mundo entero y todas las personas están enfermas y él es el único ser humano sano, el único que de verdad comprende y siente, el único puro. Sé que él no se resiste ante la vida, sino tan solo ante ese tipo de vida. Si hubiera logrado irme con él, habría podido ser feliz conmigo, pero eso tan solo lo sé hoy. Entonces, yo era una mujer normal, como todas las mujeres del mundo,
una hembra pequeña e instintiva, y eso fue lo que le dio miedo, un miedo correcto. ¿Acaso es posible que ese hombre sienta algo que no sea correcto? Sabe del mundo 10.000 veces más que todas las personas del mundo. Ese miedo suyo era correcto. Siempre se considera a sí mismo culpable y débil, y no hay en el mundo otra persona que tenga su inmensa fuerza, esa absoluta e inconmovible necesidad de perfección, de pureza y verdad. Bueno, yo cometí un lapsus. Esta carta no la escribe Milena cuando Kafka ha muerto. Cuando él muere, ella envía otra carta muy bella también a Max Brod, aludiendo a quién era Kafka. Pero esta carta ella la escribe en el año 21, o sea, 2 años largos, 3 años casi ya de separaban a Kafka de su muerte. Kafka muere en junio del 1924. Bueno, ese es otro testimonio que yo quiero dejarles para refrendar quién era ese hombre concreto, ese hombre de todos los días, ese hombre del encuentro con la gente. Y esto está dicho por una mujer que fue amada por él intensamente, y quien cuando ya se han separado, porque en ese año 21 ya están separados, ella tiene sin embargo esa imagen de Kafka. Y por último, voy a leer algo que concierne con Dora Diamant, la última mujer de su vida, que fue una fortuna que le hubiera encontrado. Ya Kafka estaba muy enfermito, esputaba sangre permanentemente, estaba muy empobrecido porque la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial había lanzado una crisis económica absoluta, la economía austriaca, la economía alemana. Él estaba muy, muy enfermo, y esta muchacha, que era una muchacha inteligente, era una judía ortodoxa que leía el Yiddish perfectamente, y es una mujer que tiene también su propia historia, igual que Milena Jesenska. Judy Burisek, Milena mueren en campos de concentración. Kafka tiene mucha gente que él quiso que murió en campos de concentración, todas sus hermanas, por ejemplo, Oscar Polak, un amigo entrañable suyo. Oscar Polak, no, Oscar Baum. Muchos murieron. Y Dora Diamant, después de que muere Kafka, ella sigue su periplo y se casa finalizando los años 20 con un dirigente del Partido Comunista. Los nazis comienzan a tomar fuerza, y en el año 33, cuando Hitler asciende al poder y cierra el Parlamento, en un allanamiento detienen al que en ese momento ya era marido, ya hacía 10 años había muerto Kafka, al que en ese momento era marido de Dora Diamant, y a Dora no la detienen, pero en ese allanamiento se pierden unos manuscritos que Dora había dejado consigo tras la muerte de Kafka, que es una pérdida pues lamentable. Otro manuscrito lo logró salvar Max Brod, que se fugó a tiempo de Alemania, porque también era judío, y ese fugarse a tiempo significó también la salvación de buena parte de la obra que hoy tenemos de Kafka, así sean textos inconclusos. Pero bueno, Dora Diamant escribe unas memorias sobre su vida con Kafka, mejor las bautiza
La vida sin Franz Kafka, porque yo creo que para una mujer que ha gozado de la compañía de un hombre de semejante talante, el día en que ese hombre se ha ido y para siempre quedará una huella y un vacío irreparables. Entonces Dora Diamond escribe, y quiero leer un fragmentico de, de lo que ella ha escrito en esas memorias de la vida sin Franz Kafka, que miren que es muy bello, la vida sin Franz Kafka, no la vida con Franz Kafka, sino el vacío, la falta que deja haber tenido un hombre así, que es lo que pasó con Felice. Felice es una mujer que se casa, esa es una que se salva porque ella se casa con un norteamericano y entonces se logran ir a tiempo para Estados Unidos, se va con las dos hijitas que tenía, ya con este marido, y Felice Bauer preservará las cartas que Kafka le escribe, que son un monumento no solamente a la literatura en términos generales, sino en particular a lo que es una carta de amor. Son unas 700 cartas, por fortuna se preservaron porque Felice se fue con ellas. No tenemos cartas a Julie Borisek porque Julie vivía en Praga. Y no tenemos cartas con Dora porque Dora vivió con Kafka. Y hay una paradoja. Y son las mujeres que se logran mantener a distancia, porque, por ejemplo, Milena vivía en Viena, Kafka en Praga, entonces tenían que ir y venir cartas. Y Felice vivía en Berlín y Kafka en Praga, pues cuando fueron amantes. Y entonces, gracias a esas distancias físicas, logramos preservar esos dos monumentos epistolares que son las cartas a Felice, tenemos una edición que publicó Alianza Editorial en castellano en 3 tomos, y el tomo que publicó también Alianza en las cartas a Milena. Pero entonces, en esas memorias de la vida sin Kafka, hay una anécdota que es muy famosa, que se cuenta mucho, pero yo creo que por más que se cuente no deja de ser muy hermosa y muy conmovedora y muy denotativa de quién era este hombre. Y por eso es mi afirmación de que era tan admirable, era un hombre tan bello, era un hombre que si la humanidad tuviera unos cuantos más como ese, no tendríamos esta humanidad tan a veces atroz que tenemos en el presente. Entonces le voy a dar la palabra a Dora Diamond para ir terminando con ella, una muestra más que refrenda quién era Kafka. Podría haber escogido otras cosas, la relación, por ejemplo, de Kafka con sus hermanas, sobre todo con Otla, que era la hermanita menor. Él le llevaba 9 años a Otla y él la apoyó a Otla porque Otla fue la única hija que tuvo carácter para enfrentarse al padre. A las otras 2 hijas las casaron, el papá y la mamá de Kafka. En cambio, Otla era una rebelde. Y fíjense, en los años 10, del 10 al 20, Otla, que era de tamaño muy jovencita, reivindicó su derecho como mujer, su derecho a trabajar, se fue a dirigir una finca, una granja lejos de Praga, y Kafka la respaldaba. Kafka fue siempre un bastión, una fuerza de apoyo para Otla en esas luchas, pero además él con las hermanas les leía cosas, pero muy en particular con Otla, porque él
se hizo muy cercano a otra y otra también lo respaldó mucho, es que otra lo quería muchísimo. Eso es como lo que pasa con Chekhov y Masha, la hermanita, que también se querían muchísimo. Y otra, Kafka leía, por ejemplo, a Schopenhauer, a Shakespeare, a Cervantes, le leía los cuentos de él. La condena, que es un cuento que vamos a examinar nosotros en el seminario de Kafka, inolvidable Chekhov. La condena es un cuento que tal vez ya lo mencioné en otra oportunidad. Él escribe en una noche entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y lo primero que hace cuando pone el punto final de ese cuento extraordinario es que se dirige a la habitación de las hermanas para leerles el cuento. Él era un hombre muy bello. Entonces así dice Dora Diamant: cuando vivíamos en Berlín, esto se data en 1923, hacia la segunda mitad del 23, que es cuando se conocen, y ellas muy ligero acuerdan irse a vivir a Berlín. Kafka está ahí un tiempo en Berlín, luego como ahí se agrava, él va a Praga, pero de Praga después entonces se tiene que desplazar a un sanatorio ya en la República Checa, y es donde él va a morir. Pero cuando está con Dora, dice Dora: cuando vivíamos en Berlín, Kafka iba con frecuencia al parque de Steglitz. Yo le acompañaba a veces. Un día nos encontramos a una niña pequeña que lloraba y parecía totalmente desesperada. Hablamos con ella. Franz le preguntó qué era lo que la apenaba y nos enteramos de que había perdido su muñeca. Enseguida inventa él una historia con la que explicar aquella desaparición. Tu muñeca tan solo está haciendo un viaje. Lo sé. Me ha enviado una carta. La niña desconfió un poco. ¿La ha traído? No, la he dejado en casa, pero mañana te la traeré. La niña, ahora curiosa, ya había olvidado en parte su pena, y Franz volvió enseguida a casa para escribir la carta. Se puso manos a la obra con toda seriedad, como si se tratara de escribir una de sus obras. Estaba en el mismo estado de tensión en el que se encontraba siempre en cuanto se sentaba al escritorio. Al día siguiente llevó la carta a la pequeña, que le estaba esperando en el parque. Como la pequeña no sabía leer, él lo hizo en voz alta. La muñeca le explicaba en la carta que estaba harta de vivir siempre en la misma familia, y expresaba su deseo de experimentar un cambio de aires. En una palabra, quería separarse por algún tiempo de la niña a la que quería mucho. Prometía escribir todos los días, y Kafka, de hecho, escribió una carta diaria en la que siempre informaba de nuevas aventuras que se desarrollaban muy deprisa, de acuerdo con el ritmo de vida especial de la muñeca. Al cabo de unos días, la niña había olvidado la verdadera pérdida de su juguete y ya solo pensaba en la ficción que se le había ofrecido como sustituto. Franz ponía en cada frase de la historia tanto detalle y sentido del humor que el estado en que se encontraba la muñeca resultaba del todo comprensible.
La muñeca había crecido, había ido al colegio, había conocido a otras gentes. Aseguraba una y otra vez que quería a la niña, pero aludía a las complicaciones que iban surgiendo, a otras obligaciones y otros intereses que de momento no le permitían retomar la vida en común. A la niña se le pidió que reflexionara y así se le preparó para la inevitable renuncia. El juego duró por lo menos 3 semanas. Franz tenía un miedo terrible ante la idea de cómo darle fin. Pensó largamente y al final se decidió por hacer que la muñeca se casara. Primero describió al joven marido, la fiesta de compromiso, los preparativos de boda. Después, con todo detalle, la casa de los recién casados. Tú misma comprenderás que en el futuro tendremos que renunciar a volver a vernos, le dice pues la muñeca a la niña. Franz había resuelto el pequeño conflicto de la niña a través del arte gracias al medio más efectivo del que él personalmente disponía para ordenar el mundo. Esa es una historia agridulce y conmovedora, pero da cuenta de este hombre y porque yo decía al comienzo que Kafka era un buen hombre. Alguien me contó que una vez le preguntó a su madre, este amigo mío, que ella qué había querido que él fuera y que esa madre, que era una mujer popular, le dijo con una infinita sabiduría que cuando lo tuvo, ella le pidió al Señor, son las palabras suyas, que ella no quería que fuera el hombre más inteligente, ni el más importante, ni el más rico, ni el que tuviera los más elevados cargos, que no, que lo único que le pidió al Señor es que fuera un buen hombre. Y esa anécdota que me contaron me parece maravillosa, porque lo que señala es que en una escala de valores, el que alguien se ocupe de darle al mundo un buen hombre o una buena mujer, y no alguien muy importante, muy el intelectual o el empresario o el gobernante más destacado. Bueno, Kafka es un buen hombre, es tan buen hombre que en un parque, estando muy enfermo, el llanto de una niña lo convoca, pero no lo convoca conmiserativamente en el sentido pues de tomar eso a la ligera, sino que se compromete tan profundamente con el sufrimiento de la niña y sobre todo con cómo darle a la niña un recurso para que pudiera superar ese dolor y lo pudiera superar creativamente. Y es una niña, es decir, que toma en serio a cualquier ser humano, incluso una niña, que se va y empieza a escribir lo que pudiese ser casi que otra obra suya, para permitirle con ese recurso al arte a la niña, de un lado aceptar el dolor que le había infligido la vida en la pérdida de esa muñeca, pero de otro lado poder encontrar una forma de recreación de la vida, en el sentido de recrear la vida, para que la vida pueda desatascarse de ese sufrimiento y seguir adelante. Y para resolver el drama de una niña tan pequeñita que no sabía leer, Franz Kafka pone todo el dispositivo de su inmensa y magistral capacidad escritural para aliviar el sufrimiento de un ser humano. Y por eso con su escritura, en todas las obras que nos ha legado,
Ya no es que ayuda a aliviar el sufrimiento de un ser humano, sino que nos ayuda a todos a poder tener una mejor relación con la vida en las dificultades de ella, pero también en las posibilidades de la vida.